Tiene a su lado. Continuamos en nuestro encuentro. Y cierre ahí sus ojos y hable con el Señor. Exprésele lo que usted ha recibido en este tiempo, lo que ha sido para usted este tiempo. Y dígale: Señor, tu presencia está en este lugar. Tú has sido, Señor, bueno. Y desde el viernes que arrancamos, desde el viernes que iniciamos, tú has estado aquí. Y con sus ojos cerrados, no sea un espectador. Dígale: Señor, yo vine por mi bendición, lo que tú has estado, Señor, trayendo a mi vida, lo que tú has estado haciendo. Y yo declaro, Señor, que esta es una tarde donde tu Espíritu Santo se mueve con poder, se mueve con autoridad. Padre, en el nombre de Jesús, ven con tu presencia y empiece a anhelar la presencia del Espíritu Santo en su vida. Empiece a decirle: Espíritu Santo, yo te necesito. Yo necesito, Señor, que en esta tarde seas tú, Señor, ministrando a mi corazón. Dígale: Espíritu de Dios, todo lo que he recibido desde el viernes en la noche hasta este momento que ya estamos en la recta final, Señor, que sea una palabra que dé fruto al 100% en mi corazón. Dígale: Señor, yo quiero ser esa buena tierra, esa tierra fértil, esa tierra, Señor, en la que tú puedes, Señor, dejar que tu palabra, como esa semilla, sea sembrada y de fruto en abundancia. Dígale: Señor, yo estoy dispuesto. Dígale: Señor, yo estoy dispuesta. Trabaja en esta tarde en mi vida. Trabaja en esta tarde en mi corazón. Hágalo usted, levante su oración de manera personal, que esta sea una tarde en la que su altar, su oración llegue hasta el trono. Adore al Señor, dígale cuánto lo necesita. Levante su altar, líder, hágalo. Que se escuche en el cielo. Anhele que Él haga algo diferente en esta tarde. Anhélele, anhélele, anhélele con todo su corazón. Exprésele cuánto usted le necesita en cada área de su vida. Exprésele cuánto usted necesita que esta sea una tarde donde Él continúe revolucionando, transformando, vivificando. No se canse, líder, de decírselo. Avive esa llama. Encienda esa llama que Él ha puesto en usted. Padre, en esta tarde nosotros te necesitamos. Queremos ser sensibles a tu voz. Queremos, Señor, que tú hagas lo que quieres, Señor. Tu propósito, Señor, que lo cumplas en cada una de nuestras vidas. Por favor, Señor, derrama tu gloria. Y, Señor, en esta tarde declaramos que nuestra mente, nuestros pensamientos son llevados cautivos a la obediencia a Cristo. Y que hoy, Señor, tu palabra puede, Señor, fluir con libertad y traer, Señor, y cumplir el propósito con el que tú la envías. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. Hemos estado viendo este encuentro, el poder de un llamado. ¿Cuántos hemos entendido el poder del llamado? ¿Cuántos hemos entendido que ese poder depende de quien nos llama? Amén. Entendiendo el poder que viene de Dios, ¿cuán grande es tu llamado? ¿Cuán grande es su llamado, líder? Si es el mismo Dios el que le está llamando. A usted no lo llamó su líder, a usted no lo llamó un pastor,
a usted no lo llamó una persona, lo llamó Dios. Entendiendo el poder de un llamado que está hecho directamente por Dios, que es quien nos capacita, que es quien nos califica, que no se trata de nuestras habilidades, que no se trata tampoco de nuestras debilidades, sino que se trata de entender que nuestra victoria está en conocer al Dios que nos llamó, al Dios que le servimos. Hoy entonces vamos a recordar algunas verdades del Dios que me llamó. Ese es el título de esta enseñanza, verdades del Dios que me llamó. ¿Cuántos hemos entendido y tenemos la firme convicción de que fuimos llamados por Dios? Algunas verdades, hoy vamos a ver 3 de ellas. La primera, nunca falla. Una verdad del Dios que te llama es que Él es fiel. Él nunca falla, nunca. Nunca falla ni nunca fallará. Y vamos a estar estudiando el libro de Daniel. Vamos a ir a Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Yo voy a estar compartiendo con ustedes en algunas versiones diferentes. Daniel capítulo 1. Y vamos como a contextualizarnos antes de llegar ahí. Babilonia vino en un momento a invadir, a dominar, a someter a Jerusalén. Y se vino con todo su ejército. Muchos enemigos en el transcurso, en la historia del pueblo de Israel habían tratado de derrotarlo, de conquistarlo, de subyugarlo, ¿cierto? Pero en este momento Babilonia se viene con todo su ejército para dominar y someter a Jerusalén. Y aunque muchas veces otros enemigos fueron a hacer lo mismo, la buena mano de Dios siempre estuvo con su pueblo. Y muchas veces Dios hacía cosas extraordinarias para que los enemigos fueran derrotados y fueran destruidos. Y Dios siempre los bendecía y les daba la victoria. Los libró muchas veces. Pero en esta ocasión, cuando Babilonia se levanta para conquistar a Jerusalén, vemos algo muy tremendo. Y el versículo 2 de Daniel capítulo 1 dice: el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. ¿Cómo dice? ¿El Señor qué hizo? El Señor entregó en sus manos al rey de Judá y los utensilios de la casa de Dios. En la versión traducción lenguaje actual, permítame le leo este versículo 1 y 2, dice: el rey Nabucodonosor de Babilonia llegó a la ciudad de Jerusalén para conquistarla con su ejército. Y Dios le permitió tomar prisioneros al rey Joacín y a muchos israelitas y llevárselos a Babilonia. Dios también le permitió llevarse muchos utensilios que se usaban en el templo de Jerusalén. Y yo no sé, cuando usted lee estos versículos y puede entender que fue Dios el que permitió, dice 2 veces en la traducción lenguaje actual, Dios le permitió, el Señor entregó en sus manos. Cuando aparentemente podemos cuestionar o pensar, pero ¿por qué, si Dios es tan bueno, entregaría a su pueblo a Babilonia, una nación tan perversa? ¿Por qué Dios entregaría algo tan valioso espiritualmente hablando y físicamente como los tesoros de la casa de Dios? Eran tesoros que tenían un valor espiritual tremendo, y pues si hablamos del valor económico, mucho más, porque eran
todos objetos que estaban en oro, en oro. Y Dios, dice la Biblia, que fue el que permitió que Babilonia pudiera tomarlos y llevárselos. ¿Por qué Dios permitiría que fueran tomados en las manos de sus enemigos? Todos sabemos que a causa del pecado del pueblo, allí estaba iniciando la cautividad como la consecuencia de esa desobediencia a Dios una y otra vez. El pueblo muchas veces Dios le perdonaba, volvían y se apartaban, permitían dioses en sus vidas, levantaban ídolos, eran desobedientes, Dios perdonaba, volvía a tener misericordia hasta que Dios dijo, llegó el momento. Y allí ellos son llevados cautivos a Babilonia. Pero más allá de eso, Dios quería mostrarle a su pueblo que Él nunca les fallaría. Que a pesar de su infidelidad como pueblo, la fidelidad de Dios estaba por encima. Y a pesar de que aquí en este contexto vemos que el rey de Babilonia toma cautiva a Jerusalén, después vemos un rey de Babilonia completamente sometido al rey y Señor y Dios de Israel. ¿Recuerdan cuando en Daniel, vamos al capítulo 4, versículo 34, Daniel 4, 34. Después de que una vez el pueblo fue sometido, vemos cómo aunque ellos son llevados cautivos, Dios es un Dios que no falla y es fiel. Mire lo que sucedió. Daniel 4:34 dice, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi corazón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. El mismo rey de Babilonia un día tuvo que postrarse y reconocer como Dios a ese Dios del pueblo de Israel. Dios nunca nos fallará, hermanos, y así como con Jerusalén quizás, así como con el pueblo de Israel, tal vez tu vida ha sido en este tiempo llevada cautiva a un mal hábito. Quizás el enemigo vino y te conquistó a través de una tentación, a través de un pecado, y te ha llevado cautivo en algún área de tu vida donde cediste tus tesoros, donde entregaste tus tesoros, esos tesoros que son tu primer amor, ese amor al Señor, tu radicalidad, esa determinación con la que un día decidiste servirle al Señor y empezaste a ser flexible, empezaste a decir no voy a ser tan exagerado, voy a empezar a cogerla más suave, o quizás empezaste a negociar tu tiempo de oración, tu tiempo de madrugar todos los días, a buscar al Señor, y el enemigo empezó a conquistar tu vida con la liviandad, con la mediocridad, con el doble ánimo. Quizás fuiste seducido y en medio de esta ser llevado cautivo en tu vida espiritual, caíste quizás y tu pureza sexual se vio afectada o tus disciplinas espirituales. Pero a pesar de eso, hoy Dios quiere decirte que tenemos un Dios que no falla, un Dios que es fiel. Él hoy está aquí para decirte que Él que te llamó permanece fiel y no te fallará. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 13, dice, y aunque no seamos fieles, Cristo permanece fiel, porque Él jamás rompe su promesa. Él jamás rompe su promesa. Y yo no sé usted qué puede sentir cuando usted lee este texto y sabe que tenemos un Dios fiel,
que aunque nosotros podamos llegar a fallar, Él jamás va a romper esa promesa. Nuestro Dios nunca fallará. Él cumplirá su propósito en ti. Así que si en esta tarde usted venía quizás cargando una culpa por algo del pasado, quizás sintiéndose frustrado, porque de pronto usted decía, no, es que yo dejé de darle lo mejor al Señor, es que yo no tengo ya discípulos, es que por aquí, por allá. Dios quiere decirte que Él cumplirá su propósito en ti y que es tiempo de restauración. Es tiempo de volver a tomar esos tesoros que fluyen de la casa de Dios, de la presencia de Dios. Esos tesoros que fluyen de estar en el lugar secreto, en la intimidad con Él, que es tiempo de levantarnos. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24, dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que os llama. Primera carta a los Tesalonicenses 5, 24. Tenemos un Dios que es fiel, un Dios que no nos va a fallar, un Dios que independiente de nuestros errores siempre estará, aún con un plan de rescate. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hizo ese Dios fiel que nunca falla? Estableció un plan de rescate. Él ya tenía un plan de rescate para redimirlos, para darles pieles y que ellos entendieran que tenían una segunda oportunidad. Este es un tiempo en que usted y yo tenemos una oportunidad nueva de parte de Dios, pero tenemos que aprovechar esta oportunidad. Ahora, todo llamado genera una respuesta. Cuando usted llama a alguien, las esposas, por ejemplo, ¿cuántas esposas somos? Amor, me va a hacer un favor. Amor, me va a pegar este clavito. Amor, ¿sí o no? ¿Cuántas esposas? Amor. La verdad, bueno. Resulta que cuando nosotras como esposas llamamos a nuestro esposo, amor, tal cosa, ¿qué esperamos? Oiga, eso se escucha de todo. Esperan muchas respuestas. Ya usted sabe de qué tipo de respuesta le van a dar, pero esperamos una respuesta. No esperamos un profundo silencio. No esperamos, amor, amor, amor. Uno cuando llama espera, hola mi cielo, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Cierto? Bueno, algo otros están por aquí. ¿Qué hubo? ¿Qué? Ah, otra vez. Bueno, no sé. Pero cualquiera que sea su caso, cuando usted llama, espera una respuesta. Ahora, volvamos aquí. Dios nos está llamando. En este caso es Dios el que te está diciendo, hijo, hija, es Él el que nos está llamando. Y ante el llamado de Dios, ¿cómo nosotros respondemos? Todo llamado genera una respuesta, ¿saben? Cuando Dios llamó a Daniel y a sus amigos, a pesar del llamado tan desafiante que era, en medio de una deportación, en medio de una cautividad, en medio de una nación pagana, ellos siempre estuvieron a la altura de ese llamado. Ellos asumieron riesgos porque sabían quién los estaba llamando, porque sabían a quién le iban a servir. Y saben, hermanos, cuando rendimos nuestra vida para desgastarla al servicio de Dios, conocemos a Dios y determina entregar su vida en servicio, conoce a Dios
a otro nivel. No podemos pretender tener un mayor conocimiento de Dios cuando hacemos oídos sordos a su llamado, cuando Él nos desafía a ir a un mayor nivel de compromiso, de entrega, a un mayor nivel de rendición y hacemos oídos sordos. Hasta ahí le pusimos un límite, le pusimos un techo a ese conocimiento de Dios. Pero cuando usted y yo le decimos, Señor, sí, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí, estoy dispuesto a asumir los riesgos, ahí conocemos a Dios a otro nivel y de otra manera mucho más cercana. Conoces a un Dios que no solamente no te falla, sino que también vas a poder conocer la segunda característica, un Dios de respaldo. Y a nivel comercial, cuando hablamos de respaldo y una marca de respaldo, ¿a cuánto les gusta comprar cosas de marcas conocidas porque saben que son buenas? Porque sabe que si usted compra esa olla pitadora, no se le va a dañar con los primeros frijoles, ¿cierto? Que si usted compra esos tenis, no lo van a dejar sin suela en el primer paseo, ¿cierto? Compramos marcas de respaldo porque, es que esas son buenas, esas son finas. Bueno, tenemos un Dios de respaldo. Y a nivel comercial, la marca respaldada es una estrategia en la que diferentes marcas de productos o servicios se posicionan de manera individual, pero desde una empresa matriz. Y pueden entonces gozar de muchos beneficios, porque pueden usar ese nombre de esa empresa matriz y tener ese respaldo. ¿Qué les garantiza eso? Que entonces van a disfrutar de posicionamiento, van a gozar de reputación, pueden tener un nombre fácilmente reconocible, se vuelven confiables. No, es que esto es de Imusa. No, es que eso es bueno, eso es bueno. No, es que esto es... Esta marca yo nunca la he escuchado, yo nunca la he conocido. ¿Usted qué dice? No, yo me voy por la que conozco. Algunos asumen el riesgo y dicen, bueno, probémoslo a ver cómo me va. Y de ahí salió el dicho de lo barato, ¿sale? ¿Sí ve? Por eso una marca de respaldo nos da esa tranquilidad de que va a ser bueno y que nos va a durar, que tiene esa reputación confiable y por eso lo adquirimos. El Dios que a ti y a mí nos llama es nuestro respaldo, es nuestra garantía para lanzarnos a servirle. Dios nos dio un espíritu ¿de qué? De amor y dominio propio. Muy bien. Y por ese espíritu que Dios nos dio de amor, de poder, de dominio propio, también nos entregó una posición de autoridad. Y por esa santidad con la que Él nos santifica, la unción con la que Él nos ha equipado, somos reconocidos en el mundo espiritual. En el mundo espiritual se reconoce el que tiene ese respaldo, el que tiene ese sello de garantía. Él es hijo de Dios, ella es hija de Dios. Pilas, ahí viene el que es siervo de Dios. Ese que le sirve a Dios viene con autoridad. Somos reconocidos en el mundo espiritual. Y Daniel también pudo ver esos beneficios de tener ese respaldo de Dios en su vida. En Daniel capítulo 1, versículo 8 dice, Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel decidió no comer ni beber lo mismo que el rey, porque para él eso era un pecado. Por eso le pidió a Aspenaz que no los obligara a pecar ni a él ni a sus amigos comiendo esos alimentos. Y aunque Dios había hecho que Daniel le cayera bien a Aspenaz, de todos modos Aspenaz le dijo, versículo 10, el rey ya decidió que ustedes deben comer y beber, y yo le tengo miedo. Si llega a ver que ustedes tienen cara de enfermos, mientras que los otros jóvenes se ven sanos, me mandará
a matar. Y de eso ustedes tendrán la culpa. Allí llegó Daniel con una determinación. Él dijo, yo no voy a pecar. Yo no me voy a contaminar. Y habló entonces con Aspenaz y le dijo, venga, hagamos aquí un trato usted y yo no me voy a contaminar con la comida del rey, deme a mí solamente verduras, a nosotros aliméntenos de esta manera. Pero inmediatamente Aspenaz le dice, no, venga, el rey dio una orden y donde yo incumpla esa orden, no, qué miedo, vea, no, aquí ruedan cabezas y ustedes van a tener la culpa porque vea que yo les estoy diciendo que mejor no, me da miedo, de pronto me matan. Y ante esa advertencia, el versículo 11 nos dice cómo Daniel respondió. Entonces Daniel fue a hablar con quien estaba encargado de cuidar de él y de sus amigos y le dijo, nosotros somos sus humildes servidores. Yo le ruego a usted que haga con nosotros una prueba de 10 días. Durante ese tiempo, dennos usted de comer solamente verduras y de beber solamente agua. Pasados los 10 días, compare usted nuestra cara con la de los jóvenes que comen lo que come el rey. Entonces podrá usted hacer con nosotros lo que le parezca mejor. Allí que vemos, Daniel insistió. Él no dijo, ay, no, sí, ¿qué tal? Donde lo matan a usted y nos matan también a nosotros. El respaldo de Dios sobre tu vida te llenará de valor y anulará todo temor. La vida de Daniel estaba en riesgo. Y no solamente su vida, la de sus amigos, la de Aspenaz, pero el respaldo de Dios en tu vida te va a llenar de ese valor para que el temor no te deje estancado, no te deje ahí quieto, paralizado, sino que puedas avanzar al propósito de Dios. En el versículo 15 más adelante vemos que al cabo de los 10 días el rostro de ellos fue mucho mejor, dice que más robusto que el de los otros muchachos que comían la comida del rey. Pero esto no se hubiera podido lograr si no hay un hombre que le cree al llamado de Dios, si no hay un hombre que cree en el respaldo de Dios. Él dijo e insistió y determinó no contaminarse, aún asumiendo riesgos de su propia vida, porque sabía que el Dios a quien había determinado agradar no lo iba a dejar, lo iba a respaldar. Y allí el rostro de ellos, después de tan solo 10 días, fue mucho mejor. Vámonos al capítulo 6, ahí mismo en Daniel, y veamos un riesgo aún mayor. Daniel capítulo 6 dice, desde el versículo 6, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío vive para siempre. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado ¿dónde? En el foso de los leones. ¿Usted qué? ¿Dónde usted reciba esta noticia qué? ¿Cómo reacciona? En el foso, pues lo llevan preso y uno ya está como preocupado. Ay, Señor, por causa de ti, para Bellavista. ¿Qué tal? Señor, hacinamiento, Bellavista, mi familia. Pero aquí le dicen, pilas, porque cualquiera que sea Dios u hombre fuera de ti, oh rey, que no obedezca ese edicto va a ser echado en un foso de leones. Yo no sé hace cuánto no comían esos leones, pero llenitos no podían estar. Tenían un propósito. Y el versículo 10 dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba ¿cuántas veces? 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios
como solía hacer antes. Es decir, él ya tenía el hábito de buscar al Señor 3 veces al día, y al escuchar que ese edicto había sido firmado, el riesgo que podía sufrir, no le importó, continuó buscando al Señor. Y es específico el texto cuando dice que aún abiertas las ventanas, si me ven, que me vean, pero yo lo he terminado. Hermanos, el respaldo de Dios sobre nuestra vida demanda que permanezcamos fieles a sus principios, que no los negociemos en ningún momento, que no los negociemos ni aún en los tiempos de presión. Sabe que usted y yo estamos viviendo tiempos que quizás van a ser difíciles, donde quizás vamos a tener que enfrentar una presión por seguir al Señor, por determinar santidad en nuestra vida, por determinar radicalidad en nuestras vidas. Pero cuando conocemos un Dios de respaldo, no vamos a temer, vamos a confiar de que Él estará con nosotros. Ahí en Daniel 6:16 dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel. El rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Dice, y acercándose al foso, versículo 20, luego de que ya lo habían echado al foso de los leones, volvió el rey. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Aquí usted y yo vemos 2 veces que se repite. En el versículo, en el versículo 16 dice: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y cuando volvió le preguntó Daniel: venga, el Dios al que usted continuamente le sirve te pudo librar. ¿Y qué pasó? Dios lo libró. Los leones no pudieron tocar ni un cabello en la vida de Daniel. ¿Por qué? Aquí vemos que cuando usted y yo le servimos al Señor, hay un respaldo que te va a llevar a desatar y a ver milagros que de otra manera no podemos ver. Cuando usted y yo determinamos servirle al Señor por encima de las presiones sociales, por encima de cualquier circunstancia, vamos a desatar un milagro que de ninguna otra manera lo pudiéramos desatar, solo a través de una vida rendida al Señor. El Dios que te llama es nuestro libertador. ¿Cómo hubieran conocido las otras personas aquí en este contexto de Daniel? Si Daniel cede terreno, si Daniel accede a lo que estaban promulgando en este edicto, él dijo: no, yo tengo un Dios que Él me puede guardar. Y allí, cuando él salió, muchos pudieron conocer ese Dios de Daniel, que es el Dios que respalda. El Salmo 18, del versículo 1 al versículo 3, David lo expresó de otra manera: te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré librado de mis enemigos. Dios nunca falla ante nuestra obediencia hacia Él. Él nos va a respaldar. Amado hermano, yo no sé si usted haya estado experimentando algún tipo de temor, y cuando hablamos de abrir célula, cuando hablamos de encuentro de líderes, algunos dicen: ay, pero es que eso significa yo desarrollar un liderazgo. Una de las personas de mi red me lo expresó de esta manera: era no encuentro de líderes, es que yo no quiero abrir célula. No, es que es para líderes. Entonces, a veces nosotros podemos experimentar ese tipo de temores, pero ese temor no viene
de Dios. Ese temor es el que trae el enemigo a tu vida para dejarte estancado. Dios no fallará. Cuando usted y yo determinamos lanzarnos a servirle, vamos a ver como en la vida de Daniel, ese Dios de respaldo, que aún en los riesgos más tenaces, más tremendos, Dios te va a respaldar. Es que me da mucho susto hablar en público. Dios te va a respaldar. Él va a poner las palabras en tu boca. Es que me da mucho susto evangelizar, compartir, hablar con personas que no conozco. Tenemos un Dios de respaldo. Cree que Él está contigo. De otra manera no vamos a ver el milagro. Tenemos que creerlo y allí se va a desatar ese milagro en tu vida. Dios no fallará. Él no falló ante una respuesta tan radical como la de los amigos de Daniel. Recuerdan a Sadrac, Mesac y Abednego en Daniel capítulo 3. Recuerdan que ellos fueron llamados y que tenían que postrarse ante una estatua que habían hecho, porque si no iban a ser echados en un horno de fuego. ¿Recuerdan esa parte? Y cuando ellos llegaron, eso está en Daniel capítulo 3, el versículo 16, dice que los llaman, los ponen a cuentas y les dice, bueno, entonces ¿qué? Ustedes sí van a adorar, porque si ustedes no lo hacen van a ser echados al horno del fuego y que Dios los va a librar. Y el versículo 16 dice que ellos le dijeron al rey Nabucodonosor, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Al Dios, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¡Guau! ¿Ustedes creen que ellos eran superhumanos? ¿Que ellos eran superhéroes? No sé. No, ellos eran hombres naturales como usted y como yo, pero le creían al Señor, conocían a Dios y por eso ante ese momento donde les dijeron o adoran o pa'l horno, ellos dijeron pa'l horno si es necesario, si Dios nos salva está bien y si no, Dios sabe. Ellos conocían el Dios verdadero y aunque su vida pudiera ser expuesta al castigo de un rey, expuesta a un horno de fuego ardiente, expuesta a morir en un foso de leones, su confianza estaba firme. Hermano, Dios respaldará tu obediencia. Él te respaldará en cada desafío y en todos los riesgos que tú y yo asumamos por Él. Asumamos los desafíos a los que Dios nos está llamando para conquistar esta tierra. Este municipio no lo vamos a conquistar solamente entre 10, 15 que somos parte del equipo ministerial. Este municipio no lo vamos a conquistar entre 2 o 3 que nos comprometamos. No, este municipio lo vamos a conquistar por cada uno de ustedes, que hagamos equipo y que determinemos creer al respaldo de Dios y asumamos los desafíos. Asumamos el desafío que Dios nos está haciendo. Estos hombres pusieron en riesgo su vida y si ellos no hubieran asumido ese desafío, que podían haber quedado ahí, podían haber perdido sus vidas. Si ellos hubieran dicho, no, yo prefiero cuidar mi vida, no, yo no me voy a arriesgar a tanto, quizás cuántas cosas no se hubieran podido realizar. Pero ellos arriesgaron su vida y el nombre de Dios fue conocido y fue glorificado. Mire, el apóstol Pablo muchas veces puso en riesgo su vida. El apóstol Pablo muchas veces puso en riesgo todo lo que él era. Y allí el nombre de Dios fue glorificado y muchas personas pudieron conocer al Señor.
tenemos que entender que si no asumimos los riesgos, ¿cómo vamos a ver el respaldo? Si asumimos los riesgos, vamos a ver el respaldo. ¡Guau! Lo llevaron al foso de los leones y no lo comieron. ¿Hay quien es glorificado? El nombre de Dios. ¡Guau! Estuvieron en un horno ardiendo que quemaba tanto que hasta los que los llevaron allá murieron quemados y no les pasó nada. ¿Hay quien es glorificado? El nombre de Dios. ¡Guau! Yo tenía muchos temores, pero después del encuentro de líderes salí que me predicaba. ¿Quién es glorificado? Tú y yo tenemos que desacomodarnos en esta tarde y estar dispuestos como estos hombres a asumir los desafíos, porque sabemos que tenemos un Dios que nunca nos fallará y un Dios que siempre nos va a respaldar. Él va a respaldar que tú asumas esos desafíos, que tú des esos pasos de fe por establecer su reino. Y por último, la última característica que quiero que veamos, Él es proveedor. Proveedor. Y quiero escuchar a algunos que me quieran decir qué les ha provisto Dios. Todo. Muy bien. A veces nosotros asociamos esta palabra de proveedor, cometemos el error de asociarla solamente con lo económico, solamente con lo financiero. Y si algo usted y yo tenemos que entender es que Él no solamente provee para lo material, Él provee para todo, inclusive para que usted y yo podamos desarrollar nuestro llamado. Dios provee para que tú desarrolles tu llamado. Dígale al que tiene a su lado. Dios provee para que tú desarrolles tu llamado. Y es que con el llamado que Dios hace, Dios provee todas las cosas. Él te provee las capacidades, Él te provee las habilidades, Él te da todo el equipamiento necesario. Tienes todo para responder al llamado de Dios. Tienes todo el equipamiento desde que naciste para responder al llamado de servirle al Señor. A estos 4 muchachos, dice Daniel capítulo 1, versículo 17, que Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Dios provee los dones, las capacidades, las habilidades, todo lo que tú necesites para hacer la obra de Dios. Él es tu proveedor. Él es tu proveedor. Piensa, bueno, ¿yo qué necesito para servirle a Dios? Piensa, ¿yo qué necesito para dar fruto en mi célula? ¿Yo qué necesito para lanzarme y poder un día decir, bueno, voy a abrir mi célula, voy a lanzarme con mi líder a que hagamos nuestro propio encuentro, voy a lanzarme con mi líder a que nos vayamos a hacer un impacto y nos ganemos toda una comuna para el Señor y trabajemos con toda hasta verlo así? ¿Qué necesito? Dios es tu proveedor. Todo Él ya te lo ha dado. Desde lo espiritual, desde las habilidades, talentos, hasta lo material, todo lo tenemos porque Él es nuestro proveedor. Así como a estos 4 muchachos, Dios los dotó de todo lo que iban a necesitar, usted y yo también tenemos nuestro equipaje de parte de Dios. La Biblia dice en Proverbios 2:7, Él provee sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Usted necesita sabiduría para desarrollar un liderazgo, para tener consejerías. Él provee sana sabiduría a los rectos. Él provee. Si usted y yo entendemos, hermanos, que no se trata de nosotros, que no se trata de mí, porque cuando miramos el llamado desde la perspectiva equivocada, desde, bueno, el Señor me llamó
¿y yo qué tengo para ir? ¿Yo qué tengo? No, yo tengo timidez, yo tengo miedo, yo tengo terror, pánico, susto, yo tengo, me como las uñas, ¿cierto? Usted puede sacar su listado, pero cuando usted entiende que no se trata de lo que nosotros tenemos, sino de lo que Dios ha puesto y de lo que Dios es, de quién es Él, vamos a entender la manera como debemos de responder. No se trata de mí, sino del carácter del Dios que nos llama. Se trata del carácter del Dios al que le servimos. El día que entendamos que no se trata de mí, sino que se trata de Él, dejaremos de luchar con el llamado. Porque muchas veces al tener la perspectiva equivocada, ay no, qué pena quedar mal. No, y si usted de pronto tiene ahí un orgullo bien, ay no, qué pena, donde yo haga el oso, donde yo... No, es que no se trata de usted, se trata del Dios que no te falla, que te respalda y que te provee todo lo necesario. Hoy debemos de dejar de luchar con ese llamado, aceptarlo, desafiarnos, asumir riesgos para que el nombre de Dios sea glorificado. Vivimos tiempos donde, como Daniel, necesitamos ser conscientes del respaldo de Dios en nuestras vidas. Por encima de la oposición, por encima de las tinieblas que vamos a enfrentar. Este es el tiempo de creer en ese Dios que nos llamó, de conocer esas verdades del Dios que nos llama. Y la Biblia dice en Deuteronomio 7:9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. ¿Cuántos en esta tarde tienen la convicción en su corazón, pero así no por emoción, sino la convicción de que de este encuentro que ya estamos en la recta final, de que ya vamos a salir, usted va a salir a trabajar por extender el reino de Dios? Que usted va a salir y decir, no me voy a seguir quedando con ir cada 8 días a la iglesia, no me voy a seguir quedando con los brazos cruzados. Como el Señor nos hablaba en la palabra profética, tenemos que poner a echar marcha a nuestros pies, tenemos que usar nuestros labios. Es tiempo de conocer las verdades del Dios al que le servimos y lanzarnos en fe. Amén. Entonces, yo quiero que hagamos juntos una oración. Y vamos a dividir en 2 partes esa oración. Primero, todos los que tienen célula se van a poner de pie, todos los que ya tienen célula. Y mientras tanto, todos los demás van a estar sentados, orando, apoyando. Pero usted, líder, que sabe quién lo llamó, que se ha determinado conocer esas verdades de ese Dios al que usted le sirve, usted se va a poner en pie y usted va a empezar a orar y a decirle al Señor cuál es el estado de su célula, cuál es el estado de sus discípulos, pero más que eso, usted le va a decir, Señor, tú me llamaste y hoy yo voy a visualizar cómo tú traes el crecimiento, la multiplicación, cómo tú traes hoy vida, Señor, sobre mis discípulos, cómo mi célula, Señor, allí en aquella casa, allí en aquel barrio, en esa cancha, en ese parque, Señor, puede ser avivado. Y usted va a empezar a visualizar y va a decir, Señor, yo hoy determino creer en un Dios que es fiel, en un Dios que me respalda y en un Dios que provee todo lo necesario
para traer un avivamiento a mi célula. Líder, levanta tus manos y clama al Señor. Y tú vas a empezar a desatar ese avivamiento sobre tu célula, sobre tus discípulos. Vas a visualizar tu equipo de 12. Empieza ahí a clamar, creyendo en el Dios que te llamó, que es fiel, que te respalda. Vas a visualizar esos desafíos a los que Dios te ha estado llamando, te ha estado diciendo, los desafíos a los que Dios te ha estado lanzando. Clama ahí, líder, y usted que está sentado, vamos a hacer una oración mientras que los líderes siguen orando. Y si usted hoy está determinado a servirle al Señor, y si usted hoy que está ahí sentado quiere decirle: Señor, si en algo yo te soy útil, cuenta conmigo. Si usted lo quiere hacer, póngase de pie y vamos a orar al Señor. Usted le va a decir: Señor, tú me creaste, tu soplo de vida está en mí y yo hoy quiero rendir mi vida a tu servicio. Usted va a empezar a poner su vida a los pies del Señor y con todo su corazón le va a decir: Señor, aquí estoy. Yo estoy dispuesto, yo estoy dispuesta a servirte donde tú me pongas, lo que tú quieras hacer con mi vida. Señor, si tú me salvaste, tú me rescataste, tú moriste por mí en esa cruz, yo quiero vivir para ti. Señor, en esta tarde estamos aquí como un ejército que se levanta porque te conocemos a ti, porque sabemos que tú eres nuestro Dios, tú eres el Dios que nos llama y ante tu llamado en esta tarde nosotros te decimos: aquí estoy, cuenta conmigo, Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí, Señor, en estos tiempos donde la mies es mucha y los obreros pocos, yo quiero decirte: Señor, cuenta conmigo, quiero desgastar, Señor, mi vida para tu servicio. Dígale: Señor, quiero entregar cada minuto, cada día, Señor, que me quede hasta que parta contigo, que tú vengas. Quiero, Señor, consagrar mi vida para tu servicio. Señor, aviva en esta tarde mi vida y que a partir de hoy, al salir de este lugar, pueda, Señor amado, ver como tu respaldo, tu unción, tu poder, Señor, está conmigo. Dígale: Señor, pon en mis labios palabra llena de unción, de poder, que los corazones, Señor, sean quebrantados. Señor, cuando les hable de tu palabra, Señor, que muchos te conozcan, Padre, que podamos ver tu gloria, tu poder, como tú lo has prometido. Señor, que nada nos detenga, que podamos estar dispuestos a entregarlo todo. Dígale: Señor, hoy yo me rindo, asumo los riesgos como Daniel, determino, Señor, entregar mi vida para ti, para tu servicio, y que tu nombre sea glorificado y que tu nombre sea exaltado, Señor, porque hay un ejército que te ama, que te busca y que está dispuesto, Señor, a servirte. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde porque tú estás aquí y tú, Señor, haces todo nuevo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.